preguntas base. Y entonces las preguntas base se contestan de acuerdo a las posibilidades que están ahí, o podría inicialmente ser así. Una pregunta que pregunta por conceptos, contextos y diagnósticos. Ahora esa pregunta puede ampliarse, ¿sí? Por ejemplo, en cartografía hay dos preguntas que fundamentales, que ponen en el último apartado de mis mesetas. ¿Qué hace X? ¿Qué dice X? Ya. Ojo, eso no es ¿qué significa lo que dice X? Eso es hermenéutica. No es ¿qué comprende X cuando dice X cosa? No, eso sigue siendo hermenéutica. Aquí es ¿qué hace X? ¿Qué hace un cuerpo? Sí, ¿qué hace X? ¿Y qué dice X? ¿No? Por ejemplo. Pero lo que queremos decir es que siempre y en todos los casos que hacemos la pregunta ¿qué? Esa pregunta es básicamente una pregunta por un concepto, una pregunta por un contexto o una pregunta por un diagnóstico. ¿Qué es la ilustración? Sí. Por poner un ejemplo. Pero puede ser más. ¿Qué es sentipensante? ¿Qué es biopragmática? Es decir, preguntas por conceptos. Contextos, porque de alguna manera la pregunta ¿qué? Sigue siendo la pregunta punto de partida, la pregunta que nos ubica, ¿no? En el lenguaje de la cartografía. Nos ubica en una cierta posición inicial en el plano. Ahora, esa pregunta deriva muchas formas diagnósticas y todos los que han tenido alguna clase de formación en cuidado saben que el diagnóstico siempre se hace de protocolos. Un diagnóstico siempre se hace de criterios, desde alguna clase de criterio. Así que es evidente que en la pregunta ¿por qué diagnóstico? Está el qué de los criterios. ¿Cuáles son los criterios que permiten diagnosticar desde el DSM-4 si esta persona es esquizofrénica? ¿Sí? Por poner un solo ejemplo. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí? Sí, ya estamos en el nivel quinto con el problema de... En ese orden de ideas, esa es la pregunta básica. ¿Qué traduce eso aquí? O sea, en el ejercicio que estamos haciendo acá. Por favor, no olvide, cuando usted empieza sus preguntas básicas para alinear el campo de problematización, empezar por ahí. Gracias. Gracias. No, es que yo quiero tener ya la problematización encima. Calma interna y serenidad de ánimo. Respirar. ¿Qué diagnósticos tengo a la mano acerca de las posibilidades de alinear el campo de problematización? Existen estos, de esta manera, de este modo, con estos criterios. ¿Ven? Eso es lo que en el lenguaje tradicional de las ciencias sociales se llama estado del arte. Pero ahí también, recuerden que nosotros hemos dicho todo el tiempo que aquí tienen un lugar fundamental y privilegiado los saberes sometidos. Así que hay diagnósticos que se hacen desde saberes sometidos que no necesariamente son reconocidos por la academia, ¿no? Entonces es el chamán de la tribu el que dice nuestra comunidad está enferma porque el río, que es el espíritu tal cosa. Alguien dice, eso es ridículo, eso no es investigación social. Así que ojo. El asunto está en que hay que empezar por ahí. Entonces, la pregunta que les planteé para convergencias: ¿cuáles son las nociones de crítica que subyacen a la investigación? Conceptos. ¿Qué posiciones iniciales sobre territorios, sobre ubicaciones, sobre relaciones X están disponibles respecto a la problematización en la que yo estoy conectando? Y por supuesto, las fases diagnósticas donde estén. ¿Qué traduce eso? Que es mucho más complejo que lo que estoy diciendo ahí. Y más cuando le pasa el poliedro. Porque una cosa es el qué ontológico, otra cosa el qué epistemológico, otra cosa el qué... ¿sí? Es mucho más complejo que... Y más si ubico eso en el orden crítico, en el orden experimental o en el orden ficcional. ¿Sí? Así que el qué tiene este primer elemento, pero tiene que conectarlo, o podría conectarse mejor. No tiene. Podría conectarse con los elementos del poliedro, ontología, epistemología, etc. Pero también con las series discursivas. Y yo puedo hacer una ruta dependiendo de lo que la problematización me proponga para poder llevar a cabo estas preguntas. Ejemplo, estoy haciendo una investigación acerca de los modos como las trans venezolanas están organizándose en el centro de Bogotá para poder adquirir cierto elemento político de reconocimiento. ¿Qué ontológico? Definición de trans, cuerpo trans. ¿Qué ontológico? Definición de trans venezolana, porque al parecer no es únicamente trans, sino que es ahora migrante y tal y tal. La complejidad de la ontología se dio. Ahora, relación ontología política. Reconocimiento de la identidad como punto de partida para la exigencia de unos derechos y unos deberes. ¿Ven? Ontología política.
Es decir, pueden ser muchos. Lo importante aquí es que puedan reconocerse que estas preguntas se problematizan, se complejizan, cuando las conectamos con los demás aspectos de las series discursivas y del poliedro. Y la idea es que, claro, puede pasar como le ha pasado a muchos, que sientan que el peso de esta máquina es impresionante, y entonces, claro, Perea me puso a hacer esta tarea y yo no sé cómo resolverla porque tal cosa. Y otra cosa es ir avanzando poco a poco para ir encontrando los aspectos. Miren, pregunta en relación con el texto. Yo estoy enfrentado a un texto y me pregunto qué conceptos tiene el texto, qué conceptos elabora, qué tesis propone, qué argumentos tiene. ¿Sí? Pero eso es distinto de la pregunta que se problematiza en relación con el contexto, etc. Así que por favor no crean que la organización de un texto académico es lo mismo que la escritura de la tesis, ¿no? Son elementos difíciles, distintos, que implican niveles de formalización diferentes. Bien, ¿estaría clara la pregunta qué? Bien. Luego viene la pregunta por qué, la pregunta de la ciencia, argumentos, razones, demostraciones y justificaciones. Todas son diferentes, no son las mismas. Una cosa es la demostración, que aquí, pues por ejemplo, no tendría como mucha cabida, porque la demostración es casi siempre de regla de ciencia dura, pero alguien puede decir, y con esto demuestro que para esta comunidad tal cosa. Alguien diría, bueno, pues eso es realmente una justificación. Sí, quizá, pero en un conjunto de reglas específicas, eso funcionaría como una demostración. Aquí el asunto es que es diferente preguntar por un argumento a preguntar por un concepto. En los argumentos generalmente se usan conceptos para establecer una cierta posición. ¿Ven? Pero digamos que la pregunta ¿qué? Es anterior a la pregunta ¿por qué? Precisamente por esto. Las razones y las justificaciones se diferencian porque las justificaciones siempre son o éticas o políticas, mientras que las razones pueden ser muchas más. ¿Ven? Pueden ser estratégicas, por ejemplo. Pero en una justificación yo siempre le pregunto al otro el por qué de su acción ética, por ejemplo. ¿Por qué prefieres esto en lugar de esto otro? ¿Por qué se aborta en lugar de no? ¿Sí? Mientras que las razones pueden ser amplias, pueden ser diversas, otras. Pero lo importante es que siempre, en todos los casos, puedo identificar. Siempre. Una cosa es hacer el ejercicio analítico que permite entender por qué tal cosa en un texto, en un problema, en la declaración de un cierto sujeto social. Y otra cosa es que yo me pregunto en mi investigación cuáles van a ser mi pregunta por qué. Para eso necesito las preguntas qué. ¿Ven? Entre mejor tenga las preguntas qué, mis preguntas por qué van a fluir. Pero casi siempre usted quiere avanzar. No, calma interna, serenidad, ánimo, paz. Sí, calma interna, respirar. ¿Quién? La pregunta por los sujetos, actores y responsables. Ya dijimos que en investigación en subjetividades la pregunta qué y la pregunta quién implican un problema de métodos, etc. No es el caso de aquí. Aquí se trata de una identificación. ¿Quiénes pelean? A contra B. ¿Quiénes se asocian? A con C. ¿Quiénes exigen esto? ¿Quiénes proponen este modo de gobierno? ¿Quiénes gestionan tal cosa? Entonces llamaríamos eso de manera amplia sujeto, actor, también agente, también se dice en otros lenguajes. Y responsables, que es más complejo todo. ¿A quién se le abroga la responsabilidad de cierto elemento en un contexto social? Esa es una pregunta muy importante. Porque, por ejemplo, se nos abroga a nosotros como investigadores sociales ciertas responsabilidades. En el sentido de la construcción de conocimiento, tal cosa. Y si por ahí atravesamos el hecho de que yo soy mujer, negra, chocuana y estudiante del doctorado, entonces tengo unas ciertas responsabilidades que... ¿ven? Así que, sujetos, actores y responsables. ¿Implica eso la gran diferencia ontológica entre el quién de la hermenéutica y el qué? No, aquí es puramente formal. ¿Ven? Claro, si yo le ubico eso a una pregunta ontológica, una cosa es que pregunte quién en un dispositivo y otra cosa que pregunte quién en una lucha. ¿Quién en un dispositivo? Pregunta, ¿quiénes son los sujetos configurados por este dispositivo? Víctima, victimario, reparador, justicia especial para la paz. ¿Ven? Otra cosa es que yo diga quién en este elemento de lucha, ¿cierto? Mi amiga venezolana que atraviesa la carrera séptima con un carro de tintos completamente objetivada para poder ser vista como objeto de deseo porque le compra el tinto. Porque yo soy mujer venezolana, he declarado una máquina de captura para ser vista, para que se me vean todas mis curvas como herramienta de captura de la mirada del macho,
Y desde ahí, con eso garantizar que alguien me compre un tinto y yo pueda sobrevivir. Ven, fíjense lo diferente que es ese quién en el orden de una configuración afectiva intensa, que por un lado es máquina de captura, pero por el otro lado también es máquina de guerra, ¿no? Yo desencadenada por la carga séptima, con ese carrito, mientras llevo una cierta ombliguerita y las curvas de cierto modo, y todos me ven y me devoran con la mirada y me desnudan y me quitan, ¿cierto? Al mismo tiempo que alguien se acerca con sus ojos divinos a darme unas monedas a comprarme el tinto. Y con eso garantizo mi existencia. ¿Ven? ¿Ven? Una máquina de guerra que alguien dirá, pues máquina completamente capturada. ¿Recuerdan el ejercicio de Aikido que le di? Bien. ¿Con qué? Herramientas, estrategias, dispositivos. ¿Con qué? Ahora, estos elementos todos pueden atravesarse por los aspectos concretos del poliedro. ¿Dónde? Territorios, lugares y ubicaciones. Pues, estamos hasta ahora en el primer semestre, pero esperemos el problema del territorio, la cuestión del territorio en sus diferentes aproximaciones, especialmente en la cuestión cartográfica, ¿no? Pero la noción del territorio es más compleja que la pura ubicación, ¿no? Y en teorías que manejan conexiones entre el pensamiento latinoamericano y formas Ubuntu en África o modalidades de pensamiento decolonial, el problema es el lugar. El problema no es el territorio, el problema no es la ubicación, el problema es el lugar. ¿Cuál es el lugar en el que estoy, cuándo, tal cosa? Más allá de esos elementos, es importante contestar esa pregunta. Y una cosa es establecer con claridad un territorio configurado, a decir, de aquí se deriva este espacio liso que se escapa de estas posibilidades estrelladas para volver aquí. Es más complejo. Pero siempre la pregunta ¿dónde? ¿Algo que se entiende? ¿Cuándo? Entonces, claro, una cosa es la fecha y otra cosa es el acontecimiento. Si se fijan en 1000 mesetas, 1000 mesetas está escrita con fechas, ¿sí? Porque básicamente las mesetas quieren mostrar la intensidad de un acontecimiento que se hizo visible en un momento preciso de ubicación. Pero digamos que una cosa es decir, no sé, 7 de diciembre de 1990, pues tal vez muchos de ustedes no habían nacido, pero los que sí, fue el momento en que se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente y en ese momento empieza un evento, un acontecimiento que va a durar incluso hasta hoy, ¿no? Tiene sus repercusiones incluso hasta hoy. Así que una cosa es una fecha y otra cosa es un acontecimiento. Y eso es distinto de un plazo. Tiene 2 años para entregar la tesis después de la candidatura. Después de que le hagamos la limpieza, usted espera la siguiente luna llena y luego de la siguiente luna llena, entonces hace esta otra cosa. Es diferente. Y es distinto de un conjunto de condiciones. Para que pueda pasar A en este ejercicio preciso, necesitamos que ocurra B y que ocurra C, y entonces, ¿cuándo? Las conexiones intersticiales, diríamos en otro lenguaje. Así que no son lo mismo. Bien. ¿Para qué? La pregunta que Aristóteles le legó a la humanidad, ¿no? La pregunta ¿para qué? Implica finalidades, políticas, proyectos y sentidos. En el lenguaje hermenéutico, la pregunta ¿para qué? Implica la orientación en el ejercicio de escritura. Entonces yo estoy escribiendo el ejercicio literario y dentro de mi problema de estilo debo orientar a mi lector de tal manera que pueda sumergirse en el cuasimundo del texto y ubicado ahí, entonces ahora puedo orientarse en ese texto. Esa es la noción de sentido en la hermenéutica riqueliana, por ejemplo. Eso es distinto del sentido cuando se dirige flujo desejante desencadenado como máquina por esto. Es diferente. Proyecto, bien sea en el sentido heideggeriano del lanzarse al mundo para poder afirmar la existencia, o bien sea de la configuración básica de un trabajo comunitario en el que hay unas tareas comunes que tienen por objeto construir posibilidad común. Políticas, bien sean aspectos gubernamentales amplios o micropolíticas, y finalidades porque no hay investigación sin una finalidad clara. Esa pregunta usted tiene que contestar en su tesis doctoral. ¿Para qué está haciendo esto? Esta investigación quiere realizar una genealogía de los modos como el cuerpo femenino ha sido capturado por unos dispositivos que gestionan sus posibilidades de natalidad, concepción. ¿Para qué? No, pues para eso. No, pero ¿para qué quiere hacer eso? En ese orden de ideas, el para qué es una pregunta fundamental de la investigación. Para llegar a la pregunta del millón,
la pregunta que usted quiere hacer, la problematización que usted quiere plantear, la pregunta más importante de todas, pero usted quiere esa de primera sin haber pasado por las demás. La pregunta, ¿cómo? El máximo nivel de la inteligencia humana es la capacidad de presentar una alternativa de solución para un problema. Pero para eso, primero hay que mostrar en qué consiste el problema. Así que, ¿cómo? Alternativas, métodos, procesos y técnicas no son idénticos. La noción de alternativa es la máxima expresión de la creatividad humana. Pero nadie propone una alternativa si primero no tiene claro el problema. O para decirlo en otro lenguaje, nadie resuelve un problema que no entiende. Eso es hermenéutica básica. Así que la configuración de alternativas deriva casi siempre de la aparición de una problematización tal que ahora esa problematización, ese nuevo problema, desencadena un nuevo conocimiento posible. Métodos, porque no es lo mismo una alternativa que un método. O sea, esta investigación se hizo así, de esta manera, por este modo, para conseguir esta otra cosa, luego el método estará. Lo que hizo Hernán al proponer la biopragmática fue diseñar un método que enfrentaba unas ciertas relaciones complejas entre vida, poder y cultura en el marco de lo que implica el biohacking, el bioarte, etc. ¿no ven? Así que no lo hizo únicamente para inventarlo, lo hizo con un propósito definido, plantear una cierta alternativa de análisis de ciertas modalidades de la relación vida-poder, perdón, cuerpo-texto-tecnología. Luego vienen los procesos y luego las técnicas. Todos esos cómo son diferentes. Todos esos cómo pueden estar presentes en su investigación doctoral, pero todos esos cómo son diferentes, no son los mismos. El nivel más complejo del cómo es la cuestión de la alternativa. Bien, esas serían las 8 preguntas base. Entonces, en la composición de la máquina, en el arqué, en la base, vida, poder y cultura. Se interconecta, clic, ¿no? Crítica, ficción, experimentación. Y ahora, estos elementos son susceptibles de componerse de acuerdo a cómo se usan. O sea, estos elementos no están ahí todos los 8, sino cómo se usan, cómo se organizan. Dependiendo de cada elemento. Si alguien me preguntara a mí cuáles son las obligatorias, ya no las bases, sino las obligatorias, serían el qué, por qué, para qué y el cómo. Pero, ¿cómo va a hacer usted una investigación sin decir el cuándo? ¿O el dónde? El con qué y el cómo. ¿O el para qué? ¿O el para qué? No, estoy pensando con qué y cómo, ¿cierto? Porque uno podría decir, en una investigación de orden cartográfico, por ejemplo, ¿con qué? Pues es la cartografía, efectivamente. El cómo ya serían los elementos que se desarrollan dentro de la cartografía. Pero, sí. Pues no todos los enfoques tienen esto, pero siempre como que el enfoque tendrá que estar atravesando. Sí, claro. O, por ejemplo, reconocemos el carácter diagnóstico del con qué y nos preguntamos con qué hace el análisis la comunidad o los sujetos que están ahí, con cuáles herramientas. Y otra cosa es cómo la cartografía podría servir como herramienta para dar cuenta de cierto aspecto en ese contexto. ¿Sí? Eso es como que la cartografía siempre. Sí, no, lo que quiero decir es que. Lo que sea. Sí, lo que quiero decir es que. Pero ya lo más simple es el cómo. Es decir, las líneas, cuáles son las líneas, cuáles son las fuerzas, cuáles son las tantas. Sí, lo que quería decir es distinguir la fase que llamamos analítica o diagnóstica, en la que nos preguntamos qué herramientas o estrategias o dispositivos están desplegados en la problematización. ¿Cierto? Y otra cosa es el cómo propositivo en la alternativa, en el que ahora diseñamos una alternativa de pensamiento para poder establecer una posibilidad de cómo. Ahora, es claro que yo puedo utilizar el cómo como método, ¿cierto? Plantear el cómo como método, pero todos debemos reconocer aquí y todas que plantear el método no agota la tesis doctoral. Es el diseño de la alternativa, ¿no? Así que el cómo el cómo de la tesis no es puramente método, es el diseño de una alternativa viable, sostenible, novedosa, comillas, todo eso. Pero si hacemos como un ejercicio ya, por ejemplo, el qué, ¿sí? Empezaron el qué, entonces es una investigación que muestra agenciamientos de devenires, cuerpos, composiciones. ¿Qué? ¿Cierto? En los conceptos. Exacto, en los conceptos. Luego, ¿por qué? Entonces viene la justificación, ¿cierto? De qué es eso que me problematiza a mí y por qué esos conceptos que planteo allí me están problematizando y doy entonces mis propias razones, justificaciones, ¿sí? ¿Con quién voy a trabajar? Con mujeres. ¿Sí? Con mujeres que se están preguntando por el agua, por ejemplo, es investigación. ¿Sí? Bien. ¿Con qué? Cartografía. ¿Sí?
¿Dónde lo voy a, en los lugares donde estas personas están asentadas? Territorio, supongo. Territorio. Pero entendiendo el territorio de su manera más compleja. Digamos. No simplemente en Guarandá y Tolima, no. Toda el concepto de territorio. ¿Cuál? Ahí. Depende, porque si hay un acontecimiento que es el núcleo de la problematización, entonces ya el acontecimiento está, oh, sí. ¿Qué fue lo que? ¿Qué pasó? Ni siquiera el acontecimiento, los eventos Sí, intensivos que generaron todo eso. Entonces, ¿qué hace, qué dice y qué pasó? Que es la pregunta básica de la cartografía. Exacto. ¿Para qué? Viene todo el planteamiento político, espiritual, ético. ¿Cuáles son las prioridades que se persiguen? ¿Qué es? ¿Cuál es el cuento ahí? Y el cómo ya es la parte donde uno dice, y es la parte que a mí sí me preocupó muchísimo, Es lo más difícil. y es cómo coge todo eso que dijo antes y lo vuelve en unos instrumentos. ¿Sí? Es decir, ¿qué se juega en una cartografía? Se juegan acciones, reacciones, fuerzas, afectos, líneas, todo eso. Y cómo eso lo revuelve allí para dar cuenta de lo anterior. Sí. ¿Listo? La tesis. Por ejemplo, metiéndole ficción en el asunto porque se puede ficcionalizar cualquier cosa y luego averiguar cuál es el impacto de esa ficción. Supongamos que a la hora de llevar a cabo el ejercicio que está ahí presente en esa territorialidad, hay un devenir que ya no es devenir bruja, sino un devenir de esos devenires relacionados con las diosas del agua, ¿no? ¿Cómo se llaman las diosas del agua? Bueno, pero es un devenir. Por ejemplo, sí, por ejemplo, hay ninfas, ¿cierto? Entonces, pongamos por caso que en la configuración, suponiendo que fuera así, es una ficción, en la configuración que está dándose ahí en los bloques deseantes, por un lado, hay unas herramientas que utilizan esas posibilidades de lucha, que tienen que ver con uso de herramientas jurídicas, de organización política y social, etc. Pero tal vez también puede aparecer ese otro elemento que es la alternativa analítica del devenir ninfa. Entonces alguien podría decir, ¿cómo podría el devenir ninfa servir como herramienta para establecer o para visibilizar la emergencia de subjetividad, los modos otros de existencia en esta lucha precisa? Sí, estoy siendo muy ficcional porque yo no sé si eso son. Básicamente lo que estoy haciendo es transponer el devenir monstruo al devenir ninfa, ¿no? Es simplemente eso. Pero digamos que en ese elemento la alternativa no se agota en el método cartográfico. ¿Sí? El devenir ninfa que está ahí se vincula con el método y estamos dejando claro por qué ese método y no otro de acuerdo a las relaciones con las problematizaciones, o cómo incluso un cierto método necesitaría otras posibilidades para poder dar cuenta de tal cosa. Lo que sí es cierto es que fíjense que la máquina se puede interconectar de muchas maneras, ¿no? Así que, claro, en este caso las dimensiones o los aspectos analíticos y los propositivos se interconectan, pero también se pueden distinguir, ¿no? Una cosa es usar un cómo estableciendo un proceso o una técnica que ocurre en el contexto, y otra cosa es plantear una técnica en la investigación por ciertas razones. Yo entendí una cosa. Decía, estas son las preguntas operativas y siento yo que son el punto de partida de todo. Antes de ir, por ejemplo, a explicar cómo mi problematización se relaciona con la primera serie discursiva. Lo que pasa es que ahorita dibujaste un asunto distinto. Está esa primera serie discursiva, se conecta con la de experimentación, ficción y acomodo estas preguntas. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Distinto. Sí, entiendo bueno. que es desde aquí. Si tuviéramos aquí diferentes sujetos, por ejemplo, si tuviéramos profesores o médicos, o tuviéramos físicos nucleares, todos ellos podrían tomar estas preguntas y usarlas en sus investigaciones. ¿Sí? Y dirían, bueno, es que eso está así. Ahora, esa máquina abstracta, porque es abstracta, se repleta de las reglas concretas de la problematización. Si yo tengo una posición secuencial que deriva de mi información, diría que por supuesto primero están estas preguntas y luego está la problematización, ¿cierto? Lo que nosotros estamos diciendo es que primero está la secuenciación, más que la secuenciación, el delineamiento del campo de problematización, que se da precisamente porque se circunscribe en la interacción compleja entre las dos series discursivas. Porque yo puedo usar esto para investigar, no sé, en pedagogía, por ejemplo. Hay un cuadro completo de pedagogos que utilizan preguntas como estas. ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que nosotros usamos estas preguntas en la interacción compleja entre vida, poder y cultura y crítica, ficción y experimentación. Entonces, antes de la problematización, está delineado el campo de problematización. Ese campo de problematización va a delinearse cada vez más de manera específica en la medida en que la especificidad de las luchas, el enfrentamiento, el evento, todo lo que esté ahí muestre la especificidad de las reglas concretas con las que se refleja esta máquina. ¿Sí? Entonces, digamos que no es que primero van estas preguntas y ellas me llevan. Lo que pasa es que usted está sintiendo el peso de la gran tradición occidental que tiene que ver con lo que llamamos pensamiento deductivo. ¿Sí? Y eso es, desde Aristóteles hasta nuestros días, ha sido lo fundamental en ciencia básica. Pero aquí lo que estamos diciendo es que esa máquina abstracta se refleja en las reglas concretas de la problematización. Porque si no, corremos ese riesgo. Corremos el riesgo de ubicar esto de manera puramente secuencial o deductiva. Y alguien pensaría que la máxima expresión del enfrentamiento contra esta máquina es pensar ya no deductivamente, sino inductivamente. Y muchos elementos del método inductivo están presentes en consideraciones hermenéuticas y en modalidades etnográficas, etc. Pero el problema no es el método. El problema es, para nosotros, la interacción compleja entre las dos series discursivas que delinean inicialmente el campo de problematización. Y ahora sí, cuando establecemos la conexión entre la especificidad de cada aspecto, el campo de problematización se delineó. Y delineado ese campo, ahora sí aparece la posibilidad de aplicarle, comillas, de conectar estas preguntas de cierto modo. Ahora, esto se hace más complejo cuando aparecen los aspectos del poliedro, ¿no? Ya pondré los ejemplos de las preguntas que, atravesando el poliedro con la serie discursiva crítica, ficción y experimentación, que creo que está en ese libro también, ¿no? Pero es más complejo todo. ¿Me expliqué? Sí. O sea, no está mal, me preguntaba ahora, no está mal que de pronto uno sienta que estas preguntas aún no las tiene concretas. Es mejor cuando estoy divagando en las series discursivas y luego lo aterrizo. Sí, digamos que el esfuerzo por delinear el campo de problematización es un esfuerzo completo. Y ese sería el punto de partida. Entonces, claro, yo quiero ir, como esto es operativo, hacerme las preguntas y Aquí ya todos han sufrido, pregúntale a Hernán todo lo que sufrió con la composición de las máquinas. Entonces, no, o sea, uno diría, pues yo empiezo a trabajar con esos elementos, a hacer ejercicios retóricos, ¿no? A construir preguntas, sí, claro, pero nada de eso será potente, sino en tanto en cuanto el entrecruzamiento de las series discursivas haga visible el campo de problematización. Y entonces, ¿cómo le entramos a esa primera serie discursiva? No hay una máquina de preguntas para entrar en la... Sí, claro. Yo podría empezar preguntándome, o sea, ¿qué es eso que entiendo por vida, poder, cultura? O, por ejemplo, para empezar con los afectos, que yo creo que en eso Claudia tiene toda la razón, yo puedo empezar con mis versiones favoritas de él. Yo no sé si usted, por ejemplo, escucha determinada música y usted distingue entre esa música y otra. Sí, porque usted dice, pues esta es mi versión favorita de él, ¿cierto? Yo me siento movido afectivamente por. Ahora, decir afectivamente esta posición teórica, esta reflexión, este elemento, tal cosa, podría servir como... Ahora, yo les voy a mostrar, si el tiempo nos alcanza y no se cansan mucho, cómo incluso en cuestiones tremendamente áridas, en discursos filosóficos muy áridos, están presentes los elementos, siempre y cuando se haga visible el análisis, ¿no? Pero hay momentos en los que eso puede ser muy árido. O que yo voy en una canoa con un investigador social y le digo, todo es sentir y pensar, en una sola afirmación. Sí, entonces digamos que el asunto es establecer con claridad como... En eso yo creo que deben hacerle caso a los aspectos comunes que tienen la hermenéutica y las otras posiciones. La imaginación. Yo les hablo de eso, ¿no? En sentido estricto, desde Kant, la imaginación es el gran problema. De hecho, Spinoza ya tenía un gran problema con la imaginación. Pero imaginar ciertas cosas es posible. ¿Es la imaginación un campo de posibilidad? Respuesta para la hermenéutica, sí. Lo dice con todas las letras Ricoeur, ¿no? En la imaginación y el discurso de la acción, las 4 versiones, ficción y poder hacer, tal cosa. Pero lo que estamos diciendo, el campo de posibilidad puede tener cierto vínculo con la imaginación, pero el campo de posibilidad es un agenciamiento, una acción, una lucha, una reconfiguración. Es decir, el campo de posibilidad no está en un circuito imaginario utópico, ¿no? Así que, claro, yo puedo hacerme preguntas iniciales siempre y cuando reconozca que las hago, voy a decirlo así, en el marco de la interacción de las series discursivas. Es que yo siento, digamos, que esa problematización me abre, por lo menos en mi caso particular, múltiples opciones o múltiples posibilidades.
Y esas múltiples posibilidades me es en este momento muy difícil procesarlas para aplicarles, por ejemplo, la serie de preguntas base. Entonces me toca devolverme nuevamente a lo que usted llama la primera serie discursiva y tratar como de entender eso pero no sé si está bien. Sí, exactamente, eso es lo que habría que hacer. Y también siento que, digamos, en medio del discurso, lo que usted nos menciona acá, digamos, no está la receta, el paso 1, 2, 3, 4, sino cada uno lo arma de acuerdo a su pensar, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus luchas, ese tipo de cosas. Y a su composición con el resto de sujetos que participan, ¿no? Porque la razón por la cual ciertos aspectos de los seminarios son compuestos, son de composición, es precisamente porque yo me veo afectado también por la reflexión de los otros, no únicamente por la primera, que es la relación con su director de tesis, ¿no? Que sea el primer ejercicio de composición. Pero básicamente todo empieza a ser trabajo común cuando está claro que la problematización no es únicamente el espacio privilegiado de mi tesis, sino una problematización que estamos configurando de alguna manera entre todos. Ahí entra lo alternativo, no lo alternativo, sí, lo alternativo. Por ejemplo, ahora, usted empieza a hacerse preguntas básicas, como voy a hacer preguntas puramente retóricas porque son preguntas inútiles, pero sirven para algo. ¿Puedo hacer mi investigación sin tener claro una cierta noción de cuerpo? Es una pregunta retórica porque es una pregunta sí no. La verdadera pregunta es ¿cuál noción de cuerpo estaría presente en la problematización y por qué? ¿Sí? Ahora, ¿qué hago yo? Entonces, bueno, yo voy a ciertos elementos que dan ciertas definiciones y desde ahí desencadenan esas posibilidades. Pero fíjense cómo yo ya empiezo con la máquina y ya empiezo ubicando la máquina en la relación de la interacción vida, poder y cultura, porque la noción del cuerpo hoy es quizá una de las cuestiones más importantes de esa interacción. No sé si me expliqué. Sí. ¿Están muy cansados? ¿Quieren descansar o no? Sí. No, una última cosa, es que pensando en las series discursivas, y si nos devolvemos a la anterior diapositiva que tenías aquí, o sea, creo que si uno arranca con el qué, y no sé si voy a quedar como muy instrumental en lo que estoy diciendo, pero uno arranca con el qué, con su propia serie discursiva, o sea, está adelantando un curso. ¿Sí? Ahora, la serie discursiva del doctorado, digamos, vida, poder y cultura, ¿cierto? Pero a su vez, las líneas tienen una serie discursiva. Y los énfasis tienen una serie discursivas. Y si yo me meto en énfasis, ¿cierto? Es porque de alguna manera la serie discursiva del énfasis donde estoy se articula con mi propia serie discursiva de mi tesis doctoral. Entonces, cuando yo empecé allí, por ejemplo, ¿qué? ¿Cierto? Partí ya de una serie discursiva que tengo muy clara, que es agenciamientos, devenires, acontecimiento, cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Ya, esa es mi serie, y ahí no estoy haciendo ninguna discusión directamente con vida, poder y cultura. Ya la tengo aterrizada en una serie. Entonces, yo sí creo que lo primero que uno tiene que tener claro es cuál es mi serie discursiva y desde ahí arranca todo el planteamiento que se hace y llego claramente además con que si estoy en esa serie que acabo de decir, pues obviamente me meto más en conceptos. O por ejemplo en la parte de quién, yo no hablaría ni de sujetos, ni de actores, ni de responsables. Simplemente estaría hablando de vidas, cuerpos en devenir y vidas. ¿Sí? Entonces, casi que si tengo claro desde un principio mi serie discursiva, mi propia serie discursiva, y la relaciono con el énfasis con quien estoy dialogando, eso sale más fácil. Sí, y lo que acaba de quedar claro en la participación que acaba de hacer la doctora Claudia es que ella está señalando en qué consiste la ontología del problema de esa serie discursiva. ¿Sí? Entonces, inmediatamente deja claro la ontología del problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que toca averiguar si en la conexión con la problematización esa ontología que estamos persiguiendo desde ahí es o no la de la problematización, ¿no? Porque podría pasar que tenemos una cierta posición metodológica que termina siendo justamente lo que estamos criticando, que es funcionar como reemplazo de lo que implicaba ahora unos criterios metodológicos ahí duros, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, empezamos por ahí, pero el punto de partida es aclarar la ontología del problema. En cartografía las tres preguntas son: ¿qué dice X? ¿Qué hace X? ¿Qué ocurrió? Y hacer eso sin significante, sin profundidad ya, no, sino tratar de hacer eso
Quizá el que mejor consiguió esas posibilidades sería justamente Guattari en el primer capítulo de Ecosofía, cuando escribe agenciamientos con una máquina, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se llama? Máquina de telegramas. Sí, un telegrama, básicamente, porque describe agenciamientos con verbos en infinitivo, sin sujeto, sin predicado, ¿no? Y esos elementos terminan siendo, por eso las series discursivas aquí están vinculadas con esos agenciamientos, ser, saber, poder, tal cosa. Aclarando entonces cuáles son las preguntas base, en qué consisten y cómo se conectarían con los elementos del poliedro, de los que vamos a hablar más adelante, podemos ahora avanzar en lo que implica los criterios de la construcción de la pregunta-problema. El primero de ellos tiene que ver con la especificidad. El criterio de especificidad se refiere siempre en todos los casos a la especificidad del campo de problematización. Es decir, estos tres primeros criterios están necesariamente vinculados al campo de problematización. Ahora, una cosa es la especificidad que deriva de preguntas básicas que están en el marco de la problematización del campo, y otra cosa es la especificidad de la investigación. Así que la pregunta debe tener claro en qué consiste específicamente la investigación de la tesis doctoral. Esa especificidad puede variar si ya no estamos hablando de la especificidad de la tesis, sino de la especificidad de aspectos de la tesis. Por ejemplo, ciertos conceptos precisos, ciertos argumentos, ciertos elementos, ciertas posiciones teóricas, ciertos debates precisos. Pero en la construcción de la pregunta que formaliza la problematización, la especificidad es importante. Pero fíjense que esa especificidad no sería únicamente la que deriva de la relación con el campo, sino es su vinculación precisa con el campo de problematización. Entre más claro esté el campo de problematización, más claro estará la especificidad. Luego viene la relevancia y la pertinencia. Como ya dije, estos tres criterios están tremendamente vinculados al campo. Relevancia, porque puede pasar que una pregunta compleja aparezca, pero no necesariamente por eso es relevante. Hay que establecer con claridad en qué consiste la relevancia de esa pregunta. Relevancia en relación con el campo de problematización. Lo mismo la pertinencia. Puede pasar que haya preguntas que estamos haciéndonos que no pertenecen al campo de problematización y que nos sacan de él, ¿no? Y en ocasiones eso deriva a obstáculo epistemológico y metodológico. Es muy común que en una especie de vagabundeo, en un cierto errar, ¿no?, que es parte también de la experiencia de la tesis, yo empiezo a hacer preguntas que aparecen de otra parte y luego me doy cuenta que esas preguntas no pertenecen al campo de problematización. Pero puede pasar que como yo tengo tan difuso mi propia comprensión o mi propio alineamiento del campo, entonces no sé si la pregunta es relevante o pertinente o no. Pues hay que pasar por esos aspectos, pero digamos que el criterio siempre hay que tenerlo claro. ¿Cuándo esta pregunta es relevante? Si lo es y cómo. Lo mismo con la pertinencia, porque puede pasar que yo esté haciendo preguntas que no pertenecen al campo de problematización. Y al no hacerlo, pues deviene un obstáculo epistemológico o me llevan a gastar energía en otro elemento. Especificidad, relevancia y pertinencia. Sobre esos tres criterios iniciales, preguntas. ¿Esos son criterios para definir el problema o la problemática? Digamos que con estos criterios yo puedo aplicarlos a las preguntas básicas, las preguntas base, y desde esas preguntas base ir organizando los elementos del campo. Claro, la pregunta final, la pregunta más importante es el cómo de la alternativa, que va a ser el núcleo de la tesis doctoral. Y esa pregunta tendrá que usar estos criterios completos. Pero digamos que siempre que se construyen preguntas, la máquina puede tener en cuenta esos criterios a la hora de establecer qué especificidad, qué relevancia y qué pertinencia tiene esa pregunta en la investigación. Porque puede pasar que yo organice preguntas que no pertenezcan al campo o que no sean relevantes en el mismo. Así que necesito los criterios no únicamente para la pregunta problema final cómo, sino también para las demás. ¿Algo más? Bien. Lo que siguen son elementos que lucen virtualmente formales, pero esa formalización depende de los elementos anteriores, ¿no? La coherencia, la cohesión y la construcción implica un conjunto de reglas gramaticales, también implica unas reglas de orden de estrategia discursiva. Hay un momento en que la pregunta ¿cuál es la estrategia discursiva que permite tal cosa? Es una pregunta fundamental en la elaboración de la tesis.
luce ahora como elemento de coherencia, de cohesión y de construcción, ¿no? Si a esa pregunta por la estrategia discursiva le pregunto cuál es la especificidad estética de esta versión discursiva, pues, se complejiza cada vez más. Lo que sí es cierto es que esa relación de coherencia, cohesión y construcción no sería únicamente gramatical, o no sería únicamente lingüística, o no sería únicamente conceptual, porque puede pasar que esté planteando interacciones conceptuales que no son coherentes, ¿no? Que por ejemplo que diga en un mismo sitio hermenéutica y cartografía y no establezca con claridad por qué razones hay y por qué razones no hay. El asunto es que estos tres aspectos que no son puramente formales no dependen únicamente de las reglas de la gramática o de las reglas de la estrategia discursiva. También dependen especialmente del modo como el campo de problematización es abordado por la propuesta. Es decir, la tesis doctoral como tal tiene una cierta propuesta que permite abordarla, y en ese sentido esa propuesta debe ser coherente. Debe ser coherente porque debe estar sostenida por unas reglas. Por ejemplo, Hernán diseñó al final de la tesis un ejercicio audiovisual. Bueno, al final de la tesis, realmente fue concomitante con la tesis. ¿Qué hizo con el ejercicio audiovisual? El ejercicio audiovisual se presentó como producto anexo porque no puede ser la tesis. Hasta ahora, a pesar de todo, no podemos presentar un trabajo estético como herramienta de tesis. Y eso lo hizo de manera coherente, cohesionada y, diríamos, en el lenguaje de composición, conectada, articulada, compuesta con su tesis. Para, pues yo le digo a un jurado que eso es una composición entre lo estético y tal cosa, pues dirá que X, ¿cierto? Porque no necesariamente los discursos tienen claro esa posibilidad. Por eso lo pusimos como elemento complementario, por decirlo así de feo. Pero realmente era un ejercicio de composición. Ahora, suponiendo que usáramos un elemento ficcional al interior de la tesis y en vínculo con la construcción de la pregunta-problema, ese elemento ficcional debe ser coherente, cohesionado y debe tener ciertas reglas de construcción, ¿no? Porque, voy a decirlo en el lenguaje de la hermenéutica, Enrique, el cuasimundo del texto necesita una coherencia. Porque si en el cuasimundo del texto no hay coherencia, no hay texto. En el ejercicio literario. Es lo que pasa cuando alguien dice mentiras. Y estableciendo un elemento ficcional, no es coherente con, y el investigador lo escucha y se da cuenta, o la persona celosa o quien sea se da cuenta y tal cosa. En ese orden de ideas, esa configuración es fundamental. Coherencia, cohesión, construcción. Que lucen puramente formales, pero están realmente vinculadas con los esquemas propuestos por la tesis. Y por supuesto, viabilidad y utilidad. La tesis la pregunta debe ser viable y debe ser útil para una lucha precisa o para establecer ciertos elementos. El principio de sostenibilidad no es únicamente un criterio para la construcción de una pregunta. El principio de sostenibilidad no es un criterio, es un principio. ¿Ven? Entonces es mucho más fuerte que un criterio de construcción de pregunta. Y si alguien dijera dónde está la sostenibilidad ahí, podríamos decir que en todos los niveles está la pregunta por el principio de sostenibilidad, ¿no? Porque una cosa es la coherencia y la cohesión de un texto, de una investigación, y otra cosa es la sostenibilidad como alternativa analítica y propositiva. ¿Ven? Así que el principio de la sostenibilidad en Braidot es mucho más fuerte que un criterio de indagación. De hecho, yo podría poner ese principio como núcleo de investigación y no únicamente como criterio de construcción de pregunta. Bien, estos serían los 8 criterios básicos, ¿no? En este ejercicio hemos avanzado unos 32 criterios. Aquí van 8. Pero no vamos a exponer los 32 hoy porque no es relevante ni pertinente. Sí, para el exceso de la máquina. Entonces aquí están los 8 que serían básicos. No sé si hay alguna pregunta acerca de eso. Porque por ejemplo hay una multiplicidad de especificidad, ¿sí? Una cosa es la especificidad de contexto, otra cosa es la especificidad de posición crítica y así. Entonces se multiplican los elementos y las articulaciones que hay entre los elementos. Bien, entonces para ponernos un poco ya más simples, ¿no? Bajémonos entonces a la pregunta ¿qué? Yo voy a hacer preguntas de carácter ¿qué? Entonces derivarían esto. Aspectos, entonces en el aspecto contexto, el verbo evidentemente es contextualizar, dar contexto a. ¿Cuál es el despliegue? Pregunta, ¿cuáles son las condiciones en las que no hay el problema? Es una pregunta muy básica y que entre más organice mi campo de problematización, evidentemente más compleja será.
pero si quieren decirlo así, pues pueden decirlo así, de manera amplia. Ahora, ya vieron los criterios, entonces saben que a la pregunta le falta especificidad, ¿no? Entonces le meto especificidad, condiciones de qué y así. Entonces complejizo los elementos de la pregunta y de ahí derivan mejores preguntas. Concepto, definir. Entonces, ¿qué es eso que es X? ¿Qué se entiende en este discurso por tal cosa? ¿Qué entiende el discurso que X que se va a contraponer al Y por tal cosa? Eso se puede complejizar de muchos modos. Y diagnosticar implica que evaluaciones, es decir, qué criterios se usan para evaluar una cierta situación, se plantea sobre una situación desde los datos y criterios determinados. Fíjense que eso es tremendamente amplio, pero apenas conectamos eso con los criterios y con el campo de problematización, se repleta de reglas concretas y organiza esa posición, ¿no ven? Pero esto es un ejercicio muy sencillo de hacer, bueno, sencillo como punto de partida, ¿no? Después ya cuando yo le meto a eso las condiciones específicas de la problematización, se pone muy complejo y cada vez más complejo. ¿El ejemplo está claro o hay alguna pregunta? Sí, es muy sencillo. Ahora, pueden hacerlo con los demás, ¿por qué, para qué, etcétera? Hoy vamos a avanzar hasta ahí para que, que no se les quede el fusible con la vuelta. Bien. Entonces aparece el poliedro. Vieron un ejercicio gráfico que les presentó la doctora Claudia que es muy distinto de este. Este es tridimensional y se puede mover, etc. Pero pues básicamente el poliedro implica unos vértices, ¿sí? Unas caras y unas relaciones, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, aprovechando que el cubo tiene 8 vértices, porque podrían ser n, los 8 vértices básicos que aparecen en el poliedro son ontología, epistemología, ética, estética, política, historia, economía y metodología. Entonces, claro, visto así, parece la complejidad, pero hay que conectar esta máquina con la anterior. Pues como ya les dije, es posible hacerse una pregunta que de orden económico que vincula una conexión con lo político en un contexto específico. O por ejemplo una pregunta ¿por qué? De carácter metodológico que vincula lo ético y al mismo tiempo una relación con la epistemología. Ahora, el problema no es que lo conecte, el problema es cómo. Y ese cómo es siempre y en todos los casos histórico, empírico, efectivo, agenciado. ¿Lo ven? No es que, sí, claro, nos estamos imaginando esas relaciones, pero al mismo tiempo esa ficción se contrasta con lo empírico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que las competencias ciudadanas aparecieran como elemento de evaluación metodológica para la formación de ciudadanos en Colombia, que tuvo por objeto establecer una cierta subjetividad ética de la que derivaba una cierta relación con la pedagogía? Metodología, ética, epistemología. En un momento claro, preciso de la historia, de una problematización específica. No sé si me expliqué. Sí. ¿Sí? Bien. O sea, no todas las relaciones están dibujadas ahí. Uno podría dibujar también un cruce, por ejemplo, que va de lo metodológico a lo ético. Sí, digamos que las conexiones se dan, pero se dan por atravesamientos ahí. También. Sí, como esto es una representación gráfica, tiene esos límites. ¿Sí? Generalmente, ¿ha visto un cubo de Metatron? ¿Un hipercubo en 2 dimensiones? No sé si lo he visto. Sí, es una representación bidimensional. Si usted ve eso de manera bidimensional, puede generar líneas en cualquier dirección, ¿sí? Que es básicamente lo que hace. Ahora, esta geometría es muy euclidiana todavía, distinta a la geometría compleja que propuso el ejercicio estético que Claudia mostró. Tal vez se acuerdan de ese elemento. Sí, que es una cuestión casi fractal, elementos fractales y tridimensionales, etc. El asunto aquí es que eso es susceptible de intervincularse de muchos modos, pero siempre y cuando lo hagan desde la relación específica con el campo de problematización. Ahora, ahí no hay movimiento, pero pues, si se imaginan un cubo de Rubik, pues, eso se puede mover para la perspectiva. Entonces, una cosa es que yo empiece en lo metodológico y desde ahí desencadene las demás relaciones, pero otra cosa es que lo haga en lo ontológico y así. ¿Ven? No tanto que tenga un privilegio, sino que tengo un punto de perspectiva. Tengo un cierto perspectivismo. Voy a empezar por aquí y voy a organizar esta relación con tal y con tal y con tal, y eso hace parte del ejercicio ficcional. ¿Y por qué hace parte del ejercicio ficcional? Porque esta elección de esta manera, de este modo, es una cierta forma de experimentar este ejercicio analítico para establecer esta relación con la problematización. Así que es posible hacerlo de muchas maneras y se puede girar el poliedro como elemento de perspectiva en cualquier momento, ¿no?
Claro, habría una posibilidad de repletar eso, ¿no? Con todas las intervinculaciones, estas cosas, sí, pero esa complejidad no necesariamente es relevante y pertinente para la investigación. Es decir, el ejercicio no es repletar esto y entonces ya hicimos una tesis doctoral. No, por eso es una herramienta. Por eso es una herramienta. Se toma un aspecto y desde ahí se organiza por qué esos vínculos serían susceptibles de usarse como herramienta para esta investigación. El trabajo que está haciendo Adriana implica un punto de partida estético que se vincula con lo ontológico que tiene consecuencias políticas. Entonces, Adriana está haciendo una investigación acerca de cómo un conjunto de jóvenes llevan a cabo ciertos ejercicios de arte callejero o de trabajo de arte que desencadenan una cierta identidad, unas ciertas maneras de ser que tienen repercusiones políticas que alteran. ¿Ven? ¿Qué es esto? Establecer las conexiones, pero ubicarse en una perspectiva por ciertas razones vinculadas con la problematización. Porque en este caso, la problematización está completamente vinculada al arte o a ese ejercicio que está interactivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Adrián? Por poner un solo ejemplo. Acá yo podría empezar por lo económico, podría empezar por lo metodológico, o podría ubicar un nuevo punto de perspectiva. Si, por ejemplo, se trata de un saber sometido, y esos saberes sometidos se quieren establecer en el poliedro, yo puedo ubicar un saber sometido, porque ahí esos saberes, la mayoría de ellos tienen privilegios, ¿no? Pero un cierto saber sometido y desde ahí establecer ese vínculo con el saber sometido hacia lo demás. Eso también se puede, siempre y cuando lo soporte la ficción que estamos construyendo. ¿Sí? Porque si no es coherente, entonces no lo soporta la máquina de composición. ¿Estaría claro entonces? Ahora, yo puedo articular, fíjense lo complejo que puede ser esto. Yo puedo articular una pregunta ética que se vincule con una pregunta estética ¿por qué? Que se vincule con una pregunta ¿para qué política? Y así. ¿Ven? Siempre y cuando esas interconexiones sean coherentes, sostengan la máquina, establezcan la conexión con. ¿Sí? No se trata de hacer el ejercicio, porque ya nos ha pasado, que las personas creen que hay que hacer el ejercicio de llenar qué, por qué, para qué con todas, y entonces ahora sí tenemos una investigación. No. Se trata de utilizar la herramienta. Pero tampoco supongo que uno debería hacerse todas las preguntas en una sola. Sí. Porque en un solo núcleo, sí. Porque entonces no alcanza a establecer las articulaciones y las conexiones posibles. Lo que hemos definido por convergencia crítica es la emergencia de estas articulaciones posibles en las problematizaciones actuales, ¿no? Esa es la definición de convergencia vinculada con el elemento del poliedro. Por eso, si esa definición de convergencia se propuso, el poliedro se plantea como herramienta. Pero el poliedro no es una metodología, es una herramienta. No está diciendo cómo investigar y por qué. Está diciendo es posible usar estas intervinculaciones de esta manera, de este modo, de múltiples posibilidades para dar cuenta de esto. Por eso no se trata de un método, se trata de una herramienta. Ahora, establecer las interconexiones posibles al mismo tiempo que atravesamos ahí series discursivas, preguntas y criterios, pues puede sonar tremendamente complejo. Yo puedo verme asustada por semejante dimensión que está ahí, pero fíjense que lo único que está en este ejercicio es la posibilidad de repletar esto de reglas concretas. Y teniendo esos principios, esos criterios y esas preguntas base y el delineamiento que se da desde las series discursivas. No sé si frente a la articulación de la máquina completa habría alguna pregunta. ¿Eso lo han logrado graficar? Sí, lo vamos a ver en convergencia, ¿no? Lo que pasa es que no me adelanto aquí porque esta es metodología, pero en convergencia hay una cierta gráfica que es más bien del orden de la composición que se dan ciertas representaciones de los átomos y de las moléculas. Más o menos de lo que les llamaba molecular, que termina siendo una manera muy sencilla de hacerlo, ¿no? Pero sigue siendo abstracto, porque se trataría de poder dar cuenta de esta articulación en un elemento concreto, ¿no? Bueno, en una problematización específica, por decirlo así. Entonces aquí viene que está en el texto que están leyendo y que salió, ¿no? Que aparece la pregunta ¿qué? De manera abstracta, como máquina abstracta, en un entrecruzamiento entre la segunda serie discursiva y los aspectos del poliedro. Es muy amplio y eso puede reconfigurarse desde la especificidad de la problematización. Ahora, esta es la pregunta ¿qué? Únicamente. Eso, si juegan el juego con el para qué, el por qué y el cómo, son elementos que tienen mucha mayor complejidad, ¿no? Esta es una representación bidimensional de esas relaciones posibles.
Pero básicamente se trata de reconocer cuál sería la pregunta amplia. Entonces, por ejemplo, el entrecruzamiento entre estética y ficción, ¿qué invenciones produce una perspectiva crítica? Entonces, eso lo puedo preguntar a una teoría o se lo puedo preguntar a una comunidad. Es decir, esta comunidad está haciendo tal trabajo y al hacer tal trabajo inventó esto. Y para inventar esto, y luego puedo derivar una relación política, experimentación. Fíjense que esto sigue siendo bidimensional, pero adquiere n dimensiones, el plano, para decirlo con Deleuze, cuando se complejizan las interacciones entre tal. Por ejemplo, una interacción ético-estético-política específicamente en lo ficcional. Entonces es mucho más complejo. ¿Ven? Por eso les digo que esto es puramente bidimensional. Pero la complejidad es mayor entre más claro está el elemento específico del campo de problematización. En el ejemplo que acabo de ponerles del trabajo de investigación de Adriana, el trabajo de investigación de Adriana empieza utilizando unas interacciones ético-estético-políticas que se dan en un cierto modo de existencia, que están en el ontológico, y que empiezan como ejercicio crítico, pero terminan como posibilidad experimental. Así que los entrecruzamientos son N. Tienen que imaginarse esos juguetes que venden, que sirven para conectar cualquier cosa y para formar figuras. Bueno, la complejidad de esa máquina puede ser N, pero siempre tendrá el límite de la relación con la problematización. ¿De qué sirven esas preguntas amplias y básicas? Sirven para empezar a organizar la ficcionalización que vamos a plantear con el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar con un trabajo histórico y me hago la pregunta por qué usos y modificaciones de la historia proponen una perspectiva crítica, bien sea la que tengo disponible o bien sea aquella que voy a impulsar. Esa pregunta es, ¿cómo se diría? Voy a decirlo raro, impajaritable. ¿Por qué? Porque no hay ninguna idea crítica que no trabaje en la versión de la historia. O sea, toda posición crítica tiene una cierta idea de la historia. Ahora, esa idea crítica modificó otras posiciones históricas, otra idea, y desde ahí entonces yo puedo dar cuenta de cuáles son los usos de las modificaciones. Y luego, en el aspecto ficcional, puedo preguntarme qué noción de acontecimiento plantea esa perspectiva crítica. Fíjense, no es qué acontecimiento, sino qué noción de acontecimiento. Quizá hayan visto o revisado el texto de Zizek acerca sobre el acontecimiento. ¿Qué es eso que es el acontecimiento? O hayan leído a Lazarato en Política del Acontecimiento y así. Hay muchas versiones del acontecimiento, no únicamente una. Y en la experimentación, ¿qué alternativas en el estudio del acontecimiento pueden construirse a partir de una perspectiva crítica? Es decir, cómo este acontecimiento que está emergiendo aquí no necesariamente tiene que reproducir lo que una posición disciplinar o de cierta tradición ha configurado. Puede plantearse una nueva experimentación. Y así, entonces fíjense que estas preguntas son muy amplias, muy amplias, pero apenas tocan el campo de problematización, se repletan de las reglas concretas de los elementos específicos. Bien, no sé hasta ahí cómo la ven en el modo de plantearlo, y si quieren paramos ahí y más bien contesto las preguntas, porque lo que viene es un conjunto de análisis de texto que no sé si sería importante hacerlos ahora, y más bien quedarnos en esta cuestión metodológica, pero si quieren podemos avanzar en un ejercicio analítico que ya no sería el de la tesis o el de la pregunta, sino de elementos textuales. Es decir, cómo se hace el enfrentamiento con los textos que estamos leyendo. ¿Sí? Para ponerles algún ejemplo sobre eso. ¿Sí? Pero bien, hasta acá revisemos cómo la ven, cómo se sienten. Díganme cómo se sienten. ¿Cómo se sienten, Juan? Más confundidos. No, se van conectando elementos de la semana pasada con estos. En términos operativos, yo siento que esto tiene tanto de largo que incluso un primer ejercicio es construir nuestras propias preguntas, no la respuesta a esto. No, las preguntas. el punto de partida de la dirección de la tesis es la máquina de preguntas in situ. Una cosa así. Sí. Al final de este semestre, por ejemplo, deberíamos tener este cuadro. Al menos
un avance en la configuración de la máquina de preguntas. Que al final, en términos de plano cartesiano, es este. Sí, bidimensionalmente sería así. Sí, exacto. Este contra este, y Sí. ahí hacemos preguntas. Ahora, como la potencia aumenta, ¿no? Lo lindo de la potencia es que apenas yo estoy en contacto con la potencia entonces, sí, entonces empieza cada vez más a llevarme en un flujo que voy cada vez más. Entonces puede pasar que yo empiezo bidimensional y cuando me doy cuenta estoy elevado a n dimensiones. Pero sí hay que empezar por aquí. Ahora, como estas preguntas son tan amplias, como las preguntas son tan amplias, tienen la ventaja de que yo puedo conectarme con ellas desde cierta especificidad. Y al hacerlo las modifico enseguida. Entonces, ¿qué formas creativas se desprenden de una perspectiva crítica? Yo puedo tomar esa pregunta ¿qué? Y convertirla en una pregunta ¿cómo? Descriptiva. ¿Cómo realiza un trabajo crítico los sujetos juveniles Z a través del ejercicio estético Y? ¿Qué hice? Tomé una pregunta ¿qué? Y la convertí en un cómo descriptivo. ¿Eso es un cómo de problematización final? No, pero es un cómo que me permite ir avanzando con, ¿no? Y así, ¿qué modificaciones del sí mismo exijo por una perspectiva crítica? Que es de donde fundamentamos nuestra idea de espiritualidad. Una de las investigaciones de la línea tiene que ver con la idea de espiritualidad y hemos propuesto que se entendería por espiritualidad la modificación vital que hace alguien por llevar a cabo una cierta posibilidad crítica en sí mismo, una encardinación de una cierta posibilidad crítica. Ahora, ¿qué modificaciones del sí mismo exige o propone una perspectiva crítica en el orden ficcional? Bueno, entonces resulta que aparece el trabajo de los cuerpos femeninos en la Comic Con Bogotá, y entonces claro, alguien ve un montón de niñas disfrazadas medio sensuales y se me les acerco, mamita, ¿cómo le queda bien eso? Entonces ella me saca una espada láser y me dice, muévase, y lo corto en dos. Oye, pero estás representando un personaje. Hermenéuticamente hablando, que diría que es una representación, pero en el orden de la configuración de potencia ese cuerpo está haciendo otra cosa. Y al hacerlo está transformando su idea de sí misma como mujer, sus máquinas deseantes, etc. Así que fíjense que cuando yo pregunto qué modificaciones exige o propone, ese ejercicio, cuando se toca con un aspecto ético central de la investigación, de ahí va a otra parte. Y así. Se trata de, voy a decirlo como plantea una gran investigadora social colombiana, que es Nina Cabra, el trabajo de Nina Cabra en noción de cuerpo. La tesis doctoral de Nina dice cacharrear, ¿no? Entonces hay que cacharrear con esto. Ella inventó ese, pero realmente no lo inventó, el agenciamiento colectivo de enunciación cacharrear. Pero en este caso se trata de cacharrear con esto, por decirlo así. Es decir, jugar un juego en el que vamos llenando esto de reglas concretas y al mismo tiempo vinculándolas, de cierta manera. Esto es solo una herramienta. Luego no es un conjunto de tareas obligatorias que tienen que hacer para poder pasar. No, es solo una herramienta. Ahora, es solo una herramienta, pero yo les recuerdo respetuosamente que toda herramienta bien empuñada es un arma. Eso lo dice una canción de rock muy interesante que Antonio Negri pone primero en Imperio, ¿no? Toda herramienta bien empuñada es un arma, que nos recuerda el problema de la hoz y el martillo, el marxismo inicial. Pero digamos que en este caso, esta herramienta podría funcionar de este modo, ¿no? Si nos movemos entonces a ejemplos puramente textuales, quisiera hacer un par de ejemplos en dos dimensiones, hermenéuticas y de otro modo, que son ya sonatos y medio. Pero si quieren vamos a hacerlo con un único texto, ¿sí? Y les voy a ofrecer la alternativa y ustedes me dicen cuál, ¿sí? Y desde ahí arrancamos. Bueno, esta primera versión, que es mi texto favorito, la definición de crítica en Foucault, la conferencia de 1978, ¿no? ¿Qué es la crítica? En este momento aparece una cierta idea de la crítica en Foucault, puede ser esa. Puede ser la definición clásica del sujeto en Descartes, ¿no? Para mostrar las relaciones que están ahí. La definición de unidad, percepción pura en Kant. O sea, alguien podría decir que en semejante aridez del texto filosófico, ¿dónde está lo económico, por ejemplo? Que siempre he puesto ese ejemplo, pero entonces para establecer el vínculo con lo económico se necesita la conexión con lo histórico y así. Las relaciones no son directas, también pueden ser medidas por otras. O esta definición, que pongo el ejemplo aquí,
que es la noción de autoconciencia en Hegel, en la fenomenología del espíritu. Son textos muy áridos todos, pero lo que quiero hacer es tomar cualquiera de ellos y establecer un conjunto de relaciones poliédricas en este texto, que no son un ejercicio hermenéutico, pero también puedo plantear un ejercicio hermenéutico, es decir, hacer un análisis hermenéutico de lo que está ahí. Entonces no sé cuál de todos esos escoge. El de Foucault. Sí, yo también estaba por votar por él. Sí, bueno. Se adelanta nuestro. Bueno, de todas maneras la exposición que va a hacer Joana, creo. Porque el texto a leer es qué es la crítica y también qué es la ilustración. Entonces, el texto del 78 y el texto del 83. Bien, entonces en la conferencia Foucault dice, cita, si la gubernamentalidad es este movimiento con el cual se trataba en la realidad misma de una práctica social, de sujetar a los individuos a través de un mecanismo de poder que invocan una verdad, pues bien, yo diría que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye a sí mismo el derecho de interrogar la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. La crítica sería entonces, la definición favorita de crítica, el arte de la incertidumbre voluntaria, de la ilusividad reflexiva. La crítica tendría esencialmente como función la de sujeción, en el juego de lo que podría llamarse, con una sola palabra, la política de la verdad. Fin de cita. Bien. Entonces, ontología. Pues yo vengo aquí con el poliedro de una vez. Está claro que el aspecto ontológico más fuerte es sujeto, ¿cierto? Entonces ahí aparece sujeto. Pero el problema está en que Foucault dice, ontológicamente hablando, en la realidad misma de una práctica social. Luego, ningún ejercicio crítico es abstracto. Todo ejercicio de crítica, ni puramente teórico, todo ejercicio de crítica está siempre enraizado en un territorio, está ubicado en una cierta lucha, está lleno de sangre, carne, huesos, arena, ¿ven? En la realidad misma de una práctica social. Entonces, ontología. ¿Qué es eso que Foucault entiende por sujeto aquí? Aquella forma de existencia que se da en una práctica social específica, en el entrecruzamiento entre unos discursos que tienen unos ciertos efectos de poder y unas estrategias de poder que se apoyan en unos ciertos discursos de verdad. Entonces fíjense, ontología, bien, epistemología. Entonces resulta que en esa práctica social hay una invocación a una verdad ubicada en un cierto saber. ¿Qué relaciones hay entre el sujeto y esa verdad? Entonces Foucault dirá, la primera definición de sujeto es que el sujeto es un objeto del saber. O sea que cuando yo digo pedagogía, el alumno, el profesor, el padre de familia son sujetos por ese saber. Si yo digo psiquiatría y digo psiquiatra, loco, enfermo mental, etc., esos sujetos son sujetos de un saber, pero son sujetos de un saber porque ese saber tendrá unos efectos de poder. Y esos efectos de poder estarán sostenidos en esos discursos de verdad. Así que inmediatamente hay una relación entre ontología, sujeto y epistemología, pero que se vincula con lo político, cuando unos efectos de poder se ordenan en torno a una gubernamentalidad, a un cierto modo de gobierno. Ese ejercicio de gobierno, política, se vincula ahora con un problema ético. Entonces, para evitar su tragedia aquí en esta clase de terminología inútil, muéstrenme el aspecto ético que está ahí. Lo de interrogar la verdad y los efectos del poder. Ese es el ejercicio ético. ¿Por qué? Porque, primer movimiento, Pues porque el sujeto asume una postura. me abrogo a mí mismo el derecho de, ¿sí? Pero lo hago en tanto sujeto capaz de conocimiento o objeto de un cierto saber o objeto de una cierta relación de poder. Pero cuando decimos el arte de la incertidumbre voluntaria, se atraviesan elementos estéticos, elementos éticos y elementos políticos. Esa definición es poética, claro, pero termina siendo increíblemente interesante cuando reconocemos que esa arte en incertidumbre voluntaria se da en el marco específico de una práctica social precisa. Es decir, la crítica no sería, ¿cómo decirlo?, la manera amplia como se dice esto, entonces esa definición poética es lo que debemos hacer de la crítica. No, así ha funcionado históricamente la cuestión de la crítica, por lo menos desde la perspectiva de Foucault, de la indocibilidad reflexiva. Entonces, en esa noción de reflexividad que está ahí, aparecen diferentes elementos. Fíjense cómo se complejiza esto. Esa reflexividad, indocibilidad reflexiva, sería punto por punto lo que Foucault llama subjetividad, pero es 1978.
Y en 1978 no ha aparecido la noción de subjetividad como núcleo de la investigación Foucaultiana. Tendrá que aparecer en 1980. Pero ya estaba aquí. Entonces alguien dice, Perea está haciendo hermenéutica. Quizá. Entonces ahora estoy hablando del sentido del texto. ¿Qué quería decir Foucault cuando decía indocibilidad reflexiva? Entonces ya no es interacciones X y Z, sino que estoy haciendo un análisis hermenéutico del texto. Que en filosofía es lo que llamamos exégesis filosófica. O sea, así como hay una exégesis teológica, los filósofos nos abogamos la posibilidad de decir qué era lo que realmente decía el texto de A, de B, de C y por qué. ¿Cierto? Es ficcional eso. Ahora, indocibilidad reflexiva. Entonces, el indócil, quien es indócil, ojo con lo que voy a decir, lleva a cabo un cierto ejercicio de contraconducta, un cierto enfrentamiento con un modo de gobierno. La noción de contraconducta había aparecido ya en 1978 y en términos hermenéuticos yo puedo decir que el discurso de Foucault de seguridad, territorio y población se refleja aquí, porque estoy vinculando un texto con otro. Eso es hermenéutica. Ahora bien, indocilidad, porque esa contraconducta termina siendo decisión, pero también acción del sujeto sobre sí mismo, reflexiva. Sobre sí mismo en tanto en cuanto hace posible visibilizar las interacciones entre verdad y poder que se dan en su nueva existencia. Entonces, ojo que no es únicamente, entonces yo me choco contra los discursos de verdad y sus efectos, sino que hay un ejercicio conmigo mismo que ahora me permite establecer los límites y las interacciones entre la verdad y el poder en mi modo de existir. Alguien dice, pero eso no dice ahí, porque eso estoy haciendo hermenéutica. ¿Ven? Estoy mostrando que el sentido del texto se completa con otras cosas que Foucault dice en otros lugares, cuando señala que esa posibilidad de reflexividad involucra una decisión que el sujeto realiza sobre sí mismo, que está aquí presente, pero también, ojo con lo que voy a decir, la consideración del sujeto en las posibilidades históricas que lo convirtieron en ese sujeto. Y en ese ejercicio analítico, cuando lo lleva a cabo, está desprendiéndose de una cierta gubernamentalidad, porque es capaz de dar cuenta de sus efectos y al mismo tiempo saber cómo contraponerlos, generar contraconductas a él. ¿La pillaron? Sí. ¿Sí? Ahora, ejercicio hermenéutico, ese es el sentido del texto. Alguien dice, hay otros sentidos posibles. Bienvenido a la hermenéutica. La hermenéutica siempre es así. Hay otros sentidos posibles. Interacciones, ontología, epistemología, ética, estética, política, historia, economía. ¿Cierto? En 1978, historia, a través de un análisis de las posibilidades económicas del liberalismo y neoliberalismo en la relación con la democracia en el curso sobre biopolítica, economía, Foucault se da cuenta que la psicología es el núcleo de un nuevo saber que produce un nuevo modo de existencia. El capitalismo ya no tiene la economía como núcleo fundamental de su saber. El capitalismo se sustenta ahora en la psicología como nuevo saber, y ese nuevo saber psicológico organiza ahora una conexión con una modalidad de gobierno cuyos efectos de poder de esa verdad es un conjunto de conductas, acciones, que es lo que Foucault llamará el empresario de sí mismo, etc., en ese texto famosísimo. Y que está, por cierto, en el texto de subjetividades. Bien, ahora, fíjense, se enfrentaron al texto y no veían las conexiones iniciales. Hagan la pena, ¿no es así? Saben ahí que es ontológico, saben que es epistemológico, saben que es político, saben que es histórico, saben que es económico, saben que es metodológico, etc. Sí. Ahora, el ejercicio hermenéutico es distinto porque ahora yo me pregunto por cuál es el sentido del texto cuando, por ejemplo, aparecerían elementos oscuros como inservidumbre voluntaria. Entonces preguntan, ¿por qué tiene que aparecer inservidumbre voluntaria ahí? Foucault se está vinculando, hermenéutica, Foucault se está vinculando con la tradición crítica kantiana, señalando ahora que el problema es la interacción voluntad, autoridad, razón, que es el núcleo de la pregunta por la ilustración, y ahora la relación autoridad, voluntad, razón implica el problema de lo voluntario, pero al mismo tiempo el hecho de negarme a ser siervo, negarme a servir, negarme a estar sometido a. Primera definición de sujeción, no estar sometido a por. Y ese no estar sometido a por es entonces la primera definición de crítica, que por cierto en el texto la primera definición de crítica de Foucault es siempre negativa. La primera definición está antes. Foucault dice no ser gobernado por, no de esta manera, no de este modo, no por estos, no buscando tal cosa. Así que la primera definición de crítica históricamente hablando parece negativa, pero luego de eso aparece el aspecto positivo. Entonces, decir que la función de la gubernamentalidad es la sujeción y la de la crítica, la de sujeción, implica que
la relación gubernamentalidad crítica es el juego de la política de la verdad, es decir, interacciones saber-poder. Y que en esas interacciones saber-poder se producen unos modos de existencia que por un lado son dirigidos, organizados, ordenados por un gobierno, pero por el otro lado luchan, se enfrentan, transforman, cambian ese gobierno para cambiar otra manera de ser. Sin embargo, aquí, como es el 78, ese modo de ser nuevo, que sería la constitución de una forma de subjetividad, aún no ha aparecido. Pero fíjense cómo ya está en eso que llamamos incertidumbre voluntaria, inducibilidad reflexiva, hermenéutica. ¿Ven el ejercicio hermenéutico que acabo de hacer? Sí. Mi pregunta es el significado del texto, la orientación del texto, qué dice el texto, aumenta precomprensiones iniciales, precomprensiones finales, explicación, comprensión. ¿Sí? Eso es hermenéutica. Y otra cosa es analizar esto desde las interacciones complejas entre los elementos ontológicos, epistemológicos, éticos, estéticos, políticos. ¿La pillaron? ¿Cómo la ven? Ok, la definición en sí misma es tremendamente poderosa, ella misma tiene su propia fuerza y nos mueve, ¿no? Pero digamos que es solamente aplicando un ejercicio. Ahora, supongan que toman este enunciado 1978, etc., modifíquenlo y pongan ahí un enunciado como si nos matan, si hablamos nos matan, si nos callamos nos matan, entonces hablamos. Entonces, en ese enunciado que aparece ahí, en ese asentamiento colectivo de enunciación, hay unas versiones muy distintas de lo que implica el texto, pero también puedo identificar qué significa eso en el orden de la hermenéutica, pero también podría ir buscando ontología, epistemología, ética, estética. ¿Sí? ¿Se explica así? Esto es simplemente para mostrar la diferencia que habría entre un análisis de un orden y otro de otro. Ahora, esto es una práctica discursiva, ¿no? Pero recuerden que en Foucault al menos hay tres prácticas: las discursivas, las no discursivas y las reflexivas. La cartografía pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué hace X? ¿Qué dice X? La hermenéutica pregunta: ¿qué narra X? ¿Qué dice X que pasó? Y así, la narración. Y aquí, por ejemplo, serían, bueno, ¿qué prácticas discursivas se conectan? ¿Qué prácticas no discursivas? Por ejemplo, este ejercicio discursivo que estoy haciendo se conecta con una práctica no discursiva, que es este dispositivo académico que hace posible que yo tenga la autoridad para decir algo y ustedes me escuchen y se sientan obligados a eso, incluso, por más aburrido que es esta vaina, y al mismo tiempo que tenga un dispositivo de evaluación y ABCD. Prácticas no discursivas que producen estudiantes, o como dirá Jorge Martínez, produce productores, y así. En fin, lo que quiero mostrarles es que siempre y en todos los casos es posible revisar no solamente prácticas discursivas, sino también prácticas no discursivas y, las del millón, las que investigan mi énfasis, las prácticas reflexivas. ¿Qué son las prácticas reflexivas? Lo que Foucault dice ahí: el movimiento por el cual el sujeto se atribuye ese derecho para generar una incertidumbre voluntaria o una inducibilidad reflexiva. Es decir, ya no es únicamente hacer visibles las interacciones saber-poder, sino cómo un sujeto se toma a sí mismo como objeto de propio diseño, trabajo, construcción, configuración, para enfrentar una cierta modalidad gubernamental, etc. Eso está en el texto, en la que se explican punto por punto los énfasis. ¿Y por qué razones eso se diferenciaría de otros énfasis? Bien, no sé si hasta acá, ¿cómo la ven? Yo sé que se sienten abrumados y abrumadas, yo lo entiendo. Pero digamos que el propósito era mostrar que sí se puede, ¿no? Sí se puede organizar esos elementos analíticos. Bien, no sé, escucho sus preguntas y terminamos. Yo tengo una pregunta, pero no sé si está descabellada o no he entendido nada. Hágale. Pero ¿por qué en el poliedro de inteligibilidad no consideran, no sé, como la aproximación hermenéutica? ¿Por qué no está ahí? De hecho, el poliedro no asume ni una posición hermenéutica, ni genealógica, ni cartográfica. Es decir, no quiere poner de primero esos privilegios de método. Ahora, ya que estamos grabando, cuando se trata de unas prácticas discursivas, yo podría terminar mezclando elementos hermenéuticos y prácticas discursivas en el análisis, enunciados a agenciamientos enunciativos, y eso genera una tremenda confusión acerca del modo como me estoy aproximando un cierto discurso. Entonces, para que eso no pase, el poliedro no tiene por objeto decir cuál es el significado de, sino haz preguntas que.
¿sí? No dice qué relaciones de poder existen entre A y B. Dice, haz preguntas qué. Tampoco dice qué hace tal cosa en elementos cartográficos. No, dice, haz preguntas qué. Y esas preguntas hazlas desde estos criterios, desde estos elementos del campo de problematización y tal cosa. Entonces digamos que no quiere tener un privilegio en el método. Es que el poliedro, al ser una herramienta, entonces lo que puede ayudar es a potenciar la emergencia de nuevos métodos. Sí. Sería más bien esa la apuesta del poliedro, no la de la definición de un método antes, porque eso Sí. iría en contradicción con esta idea de que Sí. lo que se lee es el acontecimiento para que de ahí emerja la experimentación. Y es una herramienta que permite una ficcionalización metodológica, ¿no? O sea, nosotros hemos dicho varias veces que puede pasar que una problematización rompa de tal manera los discursos disponibles sobre lo social que no nos quede más remedio que hacer una invención metodológica. La prueba de eso, la biopragmática de Trump. Ahora, no es el único que ha hecho una invención metodológica. Las mayoría de las tesis han hecho, las 5 tesis que ya se han sustentado, ya han hecho invenciones conceptuales y usos tal cosa. Aproximaciones ficcionales, etc. Pero la herramienta del poliedro podría servir como gestor o como núcleo de conexión y articulación de una ficcionalización metodológica que no necesariamente dice me ubico en el hermenéutico y nada me saca aquí, o me ubico en tal cual, sino que incluso podría conectar. Hace algún tiempo había tesis en la maestría de investigación social, antes de que funcionara el doctorado, que planteaban en la mitad del trabajo un análisis hermenéutico en Riquet y en la segunda mitad del trabajo un asunto de los afectos en Deleuze. Y cuando estábamos en las sustentaciones y les preguntábamos, bueno, ¿y por qué esto? No, pues que se trata de aplicar un método para tal cosa, y hasta ahí llegaba el asunto. No, digamos que no alcanzábamos a entender por qué una cierta problematización tiene diferentes rostros, posibilidades, y cómo se podría articular el elemento A con el elemento B por las razones C. Ahora, hacer eso, por ejemplo, en cuestiones de orden estético, que implican, por ejemplo, incluso confrontaciones como herramienta discursiva, de estrategia discursiva, ¿no? Voy a tomar este mismo evento estético y a esto le voy a confrontar una posición hermenéutica y una posición afectiva intensa, y lo voy a hacer con el propósito de mostrar los alcances políticos de tal cosa. Entonces muestro cómo el alcance político X termina siendo preferible al Y por estas razones. Ese ejercicio es un ejercicio de investigación que está organizando un análisis que implica varias metodologías con un propósito definido. El asunto está que para evitar esa tentación constante de que una herramienta se convierta en una receta metodológica, yo, Adrián Perea, que propuse esto de primero con mis compañeros en 2016 y que ha tenido desde 2016 hasta hoy un conjunto de modificaciones, negarse sistemáticamente a que haya unos elementos metodológicos de primero. Ahora, sí es cierto que yo puedo hacerle un poliedro al poliedro, es decir, puedo preguntarme cuáles son los aspectos políticos del poliedro que propusimos. Y en efecto eso depende de una cierta comprensión de Foucault y unos elementos que están ahí, pero no solamente él, está Braidotti, ¿no? Veremos eso en Convergencia, pero nosotros propusimos la noción de convergencia crítica en 2015 y en 2021 Rossi Braidotti dice convergencia poshumana. Es decir, de alguna manera lo que nosotros estábamos intuyendo ya en 2015, que pusimos en 2016 y que avanzamos en 2 o 3 cohortes, se hizo patente en una teoría tremendamente reconocida, que es la noción de convergencia poshumana en Braidotti. Ahora, ¿es la convergencia poshumana de Braidotti la misma nuestra? No, para nada. Pero ella está conectándose con unas intuiciones que de alguna manera nosotros teníamos acerca de lo que implican interacciones complejas entre saberes, etc. Bien, no sé si contesté, pero digamos que es cierto que las series discursivas son trabajadas por las líneas de diferente modo y de diferentes aproximaciones. Entonces, la línea de comunicación, lenguajes estéticos y cultura, por ejemplo, ellos están muy movidos por lo hermenéutico. Lo mismo elementos de memoria. Y no tenemos ningún problema. Y por eso ellos configuran los poliedros de una manera distinta. Y no pasa nada, pero proponen una interacción compleja que derivaría de A, B, C, D. Y la línea de polipolítica, como trabajó con nosotros desde el principio, acepta este poliedro de inteligibilidad como punto analítico. Bien. Sé que todos estamos terriblemente cansadas, les agradezco muchísimo haberse aguantado esta clase, este ejercicio, no siempre es fácil. Y deseo con todo el corazón, no espero, porque como dice Spinoza, esperar y temer es exactamente lo mismo,
deseo con todo el corazón que estas máquinas planteadas aquí, al menos de manera inicial, puedan servir como herramienta en su trabajo. Muchas gracias. Gracias.